Shabbat Shalom a todos. Ya estamos comenzando con el estudio de un nuevo libro. Estamos ya comenzando con el estudio de Baikra. Para ello vamos a estar analizando en el día de hoy desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 5.26, en donde vamos a estar hablando de un tema en particular. Nos vamos a ir a una de las palabras en el inicio de esta parashá y vamos a estar desarrollando el tema relacionado con algunos comentarios de los sabios que nos brindan y nos aportan una enseñanza muy práctica para nuestras vidas. Vamos a estar describiendo dentro de este estudio una de las características en el carácter de Moshe, que sin duda tiene que generar cambios y transformación en la vida de cada uno de nosotros, por el hecho de que es uno de los aspectos que nos van a permitir tener una buena enseñanza, un buen aprendizaje, sobre todo de la Torá, y de esa forma poder plasmar ese aprendizaje en nuestras acciones, en nuestro día a día, y de esa manera poder ver los resultados de la Torá en la vida de cada uno de nosotros. Pueden hacer sus estudios en esa referencia bíblica relacionada a la parashá que estamos estudiando ya en este Shabbat. Si nos vamos a Baikra, capítulo 1, versículo 1, nos dice: Él llamó a Moshe y Dios le habló desde Ole Moed, la tienda de la cita. Entendemos que el rollo de la Torá, la palabra y de para él llamó, Baikra, está escrita con una alef diminuta. Sin la alef, la palabra sería Baikar, eh, lo que significa que se topó con él. Una expresión más bien difamatoria que se usa cuando Dios habló con el malvado Bilam. Eso también lo pueden ver en Números capítulo 23, versículo 4. Claramente también lo vamos a estudiar al momento en que lleguemos a esa paracha. Cabe cierta manera la atención, qué es lo que ocurre en este comentario y por qué los sabios consideran de que tiene que ser comparado netamente con lo que ocurre en el libro de Números cuando habla netamente de Bilam. Nosotros ya lo hemos explicado, sobre todo en esa parashá, y aún así entendemos cuál era el propósito de ambos. O sea, Moshe siendo el interlocutor entre Elohim y así también el pueblo, Hashem y el pueblo. También los gentiles necesitaban, por así decirlo, un profeta, y este profeta fue Bilam. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo estos puntos muy comparativos. Entendemos también cuáles son las características de Bilam, lo pueden ver también en nuestros estudios, y es ahí en donde también podemos hacer un acto comparativo muy grande. Em, el tenor de esta enseñanza nos va a llevar netamente al por qué hacemos las cosas y por qué, con qué intención las hacemos, y sobre todo si estamos en cierta manera teniendo una buena actitud respecto a lo que estamos haciendo, sobre todo cuando hablamos de un trabajo espiritual. O sea, em, Moshe se caracterizaba directamente por ser grandioso en humildad. Y es aquí en donde prácticamente podemos ver los resultados en su vida y sobre todo también el grado de revelación que llegó a tener. Hoy en día pienso que debemos aprender de todo aquello. Hay gente que sabe el 0,01% que otros, y su grado de arrogancia los lleva a creerse maestros, a creerse personas que solamente están llamadas a enseñar, y no se dan cuenta de que para poder enseñar son años de aprendizaje. Todos nosotros estamos en un aprendizaje constante y debemos tener la humildad suficiente como para poder reconocer de que siempre necesitamos de otros que nos vayan enseñando, eh, y no tener este conocimiento como una jactancia, una vanagloria ante los demás, o poder sentirse de que alguien es superior a otros, porque a ese punto también vamos a llegar para poder entender quiénes efectivamente
tienen un verdadero, real y gran grado de aprendizaje. Y claramente son personas que dejan de lado la arrogancia y que sí le dan la bienvenida a la humildad en sus vidas. Para ello, encontramos lo que es la Aleph pequeña en todo este relato, y el término Baikra, como lo pueden ver en pantalla, proviene del lexema llamar. También indica que Dios deseaba hablarle a Moshe y lo llamó específicamente a él, a diferencia de la profecía del gentil Bilam. La profecía de Bilam, como le decía, la pueden ver en Bamidbar 23:16, es introducida por el término. Eh, Ahí en la palabra no considera directamente la Aleph. Y el término acá nosotros vamos a ver que tiene dos connotaciones como tal, y que están relacionadas directamente con una connotación de azar y así también de una impureza espiritual. Eh, y es acá en donde prácticamente vemos que todo esto implica que aunque Dios tenía un motivo para hablarle a Bilam, no lo hizo de buen grado. Y en este versículo que estamos analizando, la convocatoria a Moshe está escrita con una Aleph en miniatura, de manera tal que se asemeja al término empleado cuando Dios llamó a Bilam. Hay dentro de los comentarios que nosotros vemos en esta enseñanza, que también lo considero en este estudio, nos habla de que era tal el grado de humildad que había en Moshe, de que por esa razón pone la Aleph más pequeña. Entendemos el concepto mismo de la Aleph por el hecho de que también representa a Hashem. En cierta manera entendemos el concepto como tal, que nos permite a cada uno de nosotros entender de que ahí está la intervención, está la esencia de Hashem al momento en que estamos presenciando una Aleph en particular. Por eso también podemos ver que en la misma palabra pecado en el hebreo, al momento en que se escribe, automáticamente podemos ver una añadidura de la Aleph final, por el hecho de que al término la persona siempre va a tener un lugar, un espacio para poder retornar a Elohim, para poder retornar de su mal camino, hacer una techubá, chubu, un retorno. Por lo tanto, todo eso va acompañado de una decisión, o va acompañado de una acción de retorno de la persona que a pesar de la maldad que ha hecho, o a pesar, como si lo graficamos dentro de este mismo caso, a pesar de la arrogancia, de la soberbia que puede dar a conocer a los demás, tiene la oportunidad de poder reivindicar ese camino y poder retornar, poder volver a la Aleph, para que de esa manera, en cierta manera, lo entendemos como volver a Elohim, a Hashem. Por lo tanto, la presencia de la Aleph nos indica algo sumamente poderoso, nos indica de que hay un propósito, y sobre todo cuando en el término del lexema de esta palabra, cuando no encontramos directamente la letra Aleph, nos vamos directamente al término que se emplea para la profecía de Bilam, y que no hay una pureza espiritual. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo de que al momento en que Hashem llama a Moshe, lo que está haciendo netamente es poder indicarle prácticamente todos los aspectos que tienen que ocurrir, lo está guiando en el pueblo, para que siempre el pueblo pueda llevar a cabo una acción correcta y que lo pueda mantener en santidad. Por esa razón, Vaikra, en esta parachá, ustedes se van a dar cuenta de todos los tipos de ofrenda que el Eterno ordenó al pueblo a través de Moshe. Y todas estas ofrendas, tanto voluntarias como no, y dentro de estas korbanot, claramente ustedes van a poder ver la diferencia de cada una de ellas, cosa que ya hemos hablado en estudios anteriores. Se van a dar cuenta de que el tenor mismo de todo este libro es eso. Por lo tanto, tiene que estar la esencia de Hashem en todo aquello, y por eso podemos verlo
graficado en esta palabra y graficado en lo que es Vaikra con una Aleph final. Por lo tanto, en su grandísima humildad, Moshe quiso describir la revelación de Dios a él con el mismo término despectivo empleado en el caso de Bilam, sin la Aleph. Más Dios le ordenó incluir la Aleph como muestra de afecto, como se mencionó anteriormente. Y lo que nos dice el Baal Haturim, sin embargo, por su extrema humildad, Moshe escribió una Aleph pequeña. Entonces, toda esta miniaturización tiene una intención y la intención es de dar prominencia a la letra como si fuese un vocablo por separado. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo la raíz de esta palabra, que si nos vamos a lo que es enseñar, ahí también podemos ver una Aleph, el nombre de la letra que estamos analizando, significa enseñar, sugiriendo que la persona debe siempre aprender a ser pequeña y humilde. Esto basado en lo que nos dice el rabí Bunin de Peshizha. ¿Por qué razón? Porque no puede existir una especie de sentimiento de grandeza al momento en que se está estudiando la Torá o al momento en que se está teniendo mayor conocimiento de Torá. Si la Torá o el conocimiento de Torá está engrandeciendo el corazón, la mente y a la persona en general, hay algo que no se está haciendo bien, hay algo que está prácticamente haciendo un cortocircuito porque la intención misma de la enseñanza de la Torá que esté inserta en cada uno de nosotros está relacionada a que el aspecto de la humildad sí tiene que estar en en cada una de nuestras vidas, no el engrandecimiento y no creernos superior a otros. Si ese es el caso de cualquiera que pueda estar en esta transmisión, hay que analizar por qué está ocurriendo eso. O estás efectivamente considerando la Torá como una fuente de sabiduría que te va a llevar a la humildad para conocer más de la Torá, o lo estás ocupando como una de las herramientas para destacarte, para que seas reconocido, para que así puedas incrementar tu ego, para sentirte bueno en algo, etcétera. O sea, es acá en donde prácticamente vamos viendo de que hay una connotación que puede ser muy negativa en el sentimiento de la persona. Y todo esto claramente nos ayuda a analizar si efectivamente está el concepto de la humildad, sobre todo al momento en que estamos estudiando la Torá y si la estamos internalizando en nuestra vida y si efectivamente lo estamos demostrando en nuestro diario vivir. Hay otro comentario que me llama mucho la atención respecto a lo que pasa con este llamado, y algunos comentaristas señalan que cuando la Torá fue entregada en el monte Sinaí, Dios llamó a Moshe varias veces, basado en Éxodo 19 del 3 al 20. Y Moshe describió la palabra Vaikra sin una Aleph diminuta. Entonces, ¿por qué la diferencia? Y el Rab Isaac de Borki explicó que a veces una persona puede fingir humildad cuando públicamente se quita importancia a sí misma. Esto de hecho es vanidad y no humildad, porque está tratando de dar la impresión de que es humilde. Y eso yo creo que más de alguno eh, ha, se ha topado con personas que tienen una falsa humildad, personas que quieren demostrar humildad ante los demás, pero sus acciones tarde o temprano los delatan, sus formas de vida los delatan, sus expresiones son claros ejemplos de que no existe ningún tipo de humildad en sus vidas. O sea, tratan de mostrarse de una forma que no son, pero como todas las cosas, tarde o temprano, la esencia de la persona tiene que relucir. Y si la esencia de la persona es la arrogancia, es la soberbia, tapada o tratando de ser tapada por la humildad, claramente eso no va a ser posible. Por esa razón, pienso de que es fundamental el entendimiento de que al momento en que estamos analizando y profundizando conceptos de la Torá, nos tiene que llevar netamente a transformarnos. Y sobre todo de que este conocimiento no es nuestro, sino que Hashem ha permitido, es Hashem quien cada día permite que lo podamos tener para poder ser luz en medio de la oscuridad de este mundo.
Por lo tanto, lo importante es que cuando Dios llamó a Moshe en el Sinaí, estaba ante la presencia de toda la congregación de los israelitas. Haber disminuido su estatus frente a los ojos de todo el mundo en ese momento hubiese sido alardear de su humildad, lo cual es vanidad y no humildad. Por eso Moshe no dijo nada que pudiera dar la apariencia de que él pretendiera resaltar su humildad. Sin embargo, cuando fue llamado al Ohel Moed, en la tienda de la cita, nadie más que Moshe escuchó que Dios lo llamó, basado en lo que nos dice Rachi. Por lo tanto, es aquí en donde la expresión de humildad era genuina y sincera. Por esa razón, nosotros siempre hemos comentado y hemos hablado del concepto mismo de la humildad de Moshe, pero es acá en donde prácticamente entendemos el resultado de por qué tanto conocimiento, por qué tanta revelación. Es basado a ese concepto como tal. Por lo tanto, no podemos dar pie ni a la arrogancia, ni a la soberbia, ni al orgullo, porque eso va a restar conocimiento a nuestras vidas y prácticamente va a ser un obstáculo para que nosotros no podamos avanzar en este conocimiento. Y si no avanzamos en este conocimiento, obviamente no va a haber una transformación en nosotros, una transformación de vida, una transformación genuina. Por eso es fundamental, es importante que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia de esto y podamos analizar el por qué estamos estudiando. Que queremos ser efectivamente un instrumento en las manos del Eterno para que los otros salgan de la oscuridad hacia la luz, salgan de la ignorancia hacia el conocimiento, o efectivamente lo estamos ocupando para nuestros propios propósitos. Hay personas que tratan de impresionar a los demás con su humildad. Esa humildad afectada es el opuesto obstáculo de la verdadera humildad. Y de acuerdo también a lo que nos dice el Rab Abraham Terpsky, que la humildad es la más fina de todas las cualidades del carácter, pero debe ser sincera. Y es acá en donde debemos ser veraces, mostrarnos como de verdad somos, y para que no después la gente crea o se lleve malas sorpresas de lo que tú eres. Y trabaja en esa humildad, trabaja en esos aspectos donde quizás tú ves arrogancia, soberbia o intenciones equivocadas en tu vida para poder prácticamente recibir el conocimiento de la Torah. Todo esto te va a permitir netamente a tener un mayor grado de revelación, mayor grado de conocimiento, que te va a llevar efectivamente a poder entender lo que quizás antes no podías entender. O sea, ahí tú vas a ir viendo tu crecimiento constante en Hashem. Uno solo aprende cuando es humilde. Y la Aleph pequeña, además de ser el nombre de una letra, Aleph es una palabra que significa aprender, como veíamos anteriormente. Y el mensaje de la Aleph diminuta es que uno puede aprender solo cuando es humilde. Y hay personas muy brillantes que no aprenden demasiado porque piensan que ya lo saben todo. Y la vanidad es un obstáculo para el aprendizaje. La Aleph diminuta representa tanto la profunda humildad de Moshe como la lección de que solo con humildad uno puede adquirir conocimiento. Así que si crees o creo que el Eterno nos libre de que creyéndonos más o creyendo que somos superiores a otros vamos a seguir obteniendo conocimiento, no. Solamente la información se va a enredar en la cabeza y no vas a poder tener un hilo conductor que te permita también generar una transformación en tu vida. Por eso, no hay superior ni inferior. ¿Y cómo es posible que él alcanzara este nivel de no percibirse superior en ningún aspecto? Y cuando Moshe miraba su trabajo en el mundo, lo veía igual que el trabajo de los gusanos. Los gusanos tienen un trabajo en este mundo, al igual que las vacas, los caballos y todos los demás animales. Moshe sabía que él tenía su papel y que eso no lo hacía mejor que un gusano. Esa es la conciencia de la verdadera humildad. No era que estuviera ciego ante la persona que él era, cuál era su propósito y el trabajo que tenía, sino que tenía claro que eso no lo hacía superior a ninguna otra especie en este mundo. No hay superior ni inferior. Esa es una ilusión de nuestra realidad física. Nuestra meta
Si queremos conectarnos con el mundo infinito, es alcanzar un punto en el que ya no percibamos superior o inferior. Podemos hacer todo el trabajo espiritual, pero si todavía nos consideramos espiritualmente superiores o inferiores que otros, no podremos alcanzar una conexión duradera con el mundo infinito. A fin de ser un canal, la persona debe estar conectada con la conciencia de que no hay superior ni inferior. Esto no significa que estemos ciegos ante nuestro propósito, sino que simplemente nuestro trabajo no es mejor ni peor que el de nadie más. Solamente es un trabajo distinto. Por lo tanto, todos aportamos, todos son importantes. El trabajo tuyo y el trabajo de quien está a tu lado es fundamental para que todos nos podamos edificar y de esa manera podamos crecer todos juntos. No nos veamos como superiores a otros ni inferiores a otros, sino que simplemente estamos ejerciendo el trabajo por el cual hemos sido llamados al escenario de esta tierra. Lo que sí debemos cumplirlo de la mejor forma posible, poner la milla extra, poner todo lo que está en nosotros, lo mejor, para que de esa manera podamos cumplir con lo que el Eterno ha establecido para cada una de nuestras vidas. Así que sigamos creciendo, sigamos avanzando y que en este Shabbat podamos seguir aprendiendo más y más de su Torah. Shabbat Shalom a todos.